Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una simple noche puede volverse tendencia en redes sociales? Pues eso fue exactamente lo que pasó con Demet Özdemir y su misteriosa aparición, junto a su amigo actor Engin Kocagoz, en una subasta muy exclusiva. Lo que comenzó como una velada tranquila, se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en Instagram. Todo empezó cuando Demet, con su estilo elegante y siempre impecable, compartió en sus historias un par de vídeos con el título Mezat Gecesi, que en turco significa Noche de subasta. En cuestión de minutos, sus seguidores comenzaron a especular. ¿Qué hacía allí? ¿Iba a vender algo? ¿O quizás a comprar alguna joya vintage? Pero lo más curioso no fue su look, sino los objetos que captaron su atención. En los clips, se puede ver a Demet observando con un brillo especial dos piezas que parecían sacadas de una película antigua. Un teléfono de disco clásico, de esos que solo los más nostálgicos recuerdan, y un tocadiscos Philips con detalles metálicos que gritaban retro por todos lados. Las redes se llenaron de teorías. Algunos decían que Demet estaba decorando su nueva casa con un toque vintage, otros aseguraban que planeaba hacer una sesión de fotos con esos objetos. Y aquí viene la parte más interesante. Mientras Engin Kocagoz la acompañaba con una sonrisa cómplice, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si había algo más que una simple amistad entre ellos. En los vídeos, sus miradas y risas compartidas encendieron las alertas del fandom. Pero no, al parecer se trataba solo de una noche divertida entre amigos actores, compartiendo una afición por los objetos con historia. Sin embargo, la atención de los fans no se centró solo en la posible conexión entre ellos, sino también en lo que representaban esos objetos. El teléfono de disco, símbolo de comunicación antigua, y el tocadiscos, emblema de la música analógica y de los recuerdos familiares. En una era dominada por la tecnología digital, ver a Demet emocionarse por algo tan clásico generó una especie de nostalgia colectiva. Y es que Demet siempre ha tenido ese toque romántico y melancólico en su personalidad. Los fans recordaron viejas entrevistas donde ella mencionaba su amor por los detalles del pasado, por los objetos que cuentan historias. Así que verla en una subasta no sorprendió tanto, sino que reafirmó esa imagen de artista sensible y conectada con la esencia de las cosas. Lo más comentado fue una frase que se escuchó en uno de los vídeos, cuando Engin, en tono de broma, dijo: «Ese teléfono seguro tiene más historias que nosotros». A lo que Demet respondió riendo: «Y más secretos también». Esa pequeña interacción bastó para que los internautas se desataran. Memes, hilos de Twitter y hasta pequeños fan vídeos aparecieron casi de inmediato, con música de fondo de los años 70 y estética vintage. Al final de la noche, nadie sabe con certeza si Demet logró quedarse con alguno de los artículos. Pero lo que sí sabemos es que logró transformar una simple historia de Instagram en una sensación viral. Su manera de compartir momentos cotidianos, con estilo, humor y un toque de misterio, la convierte en una de las celebridades más auténticas y cercanas de la escena turca. Y si lo pensamos bien, quizá eso es lo que la hace tan especial. Su capacidad para convertir lo ordinario en algo digno de conversación, su habilidad para despertar en todos nosotros una chispa de curiosidad y emoción. Porque al final del día, no se trata solo de un teléfono o un tocadiscos, sino de lo que evocan: los recuerdos, la conexión, la historia. Esa chispa de curiosidad fue, precisamente, lo que impulsó a los medios digitales a profundizar en el evento. Varios portales de entretenimiento comenzaron a publicar artículos sobre la misteriosa subasta y las posibles razones detrás de la presencia de Demet. Algunos periodistas afirmaron que no era la primera vez que asistía a ese tipo de veladas privadas, y que de hecho tenía una pequeña colección de objetos de mediados del siglo XX.
Otros aseguraban que la actriz estaba preparando algo más grande, un proyecto artístico o una colaboración con una marca de diseño inspirada en la estética retro. Mientras tanto, los fanáticos más observadores notaron otro detalle curioso: el fondo musical en sus historias. Una canción de Sezen Aksu sonaba suavemente mientras la cámara recorría los objetos de la subasta. Para muchos, esa elección no fue casualidad. La letra hablaba del paso del tiempo y de los recuerdos que permanecen intactos, un mensaje que parecía encajar perfectamente con la atmósfera nostálgica del evento. Horas después, Demet publicó una fotografía en blanco y negro en su perfil con la descripción: algunas cosas no necesitan ser nuevas para seguir brillando. Esa frase se interpretó como una especie de reflexión sobre el valor de lo antiguo, pero también como una metáfora de su propio camino profesional. Después de años de carrera, de papeles diversos y de reinvenciones personales, la actriz parece más cómoda que nunca con su esencia, sin la necesidad de seguir tendencias pasajeras. Los comentarios se llenaron de mensajes de admiración, pero también de análisis más profundos. Algunos seguidores compararon la escena de la subasta con una metáfora de la vida moderna. Rodeados de cosas nuevas, seguimos buscando lo que tiene alma. Otros simplemente elogiaron su autenticidad, esa manera tan suya de mezclar glamour y sencillez, sofisticación y naturalidad. Incluso hubo quienes afirmaron que aquella noche marcó un antes y un después en la percepción pública de Demet. Ya no solo como una actriz popular, sino como una figura cultural que representa una nueva sensibilidad en el mundo del espectáculo turco, la de valorar la historia, la memoria y los objetos con significado. En tiempos donde todo parece efímero, ella ofreció un recordatorio de que lo verdadero, lo emocional, aún puede ser tendencia. Y quizá esa sea la razón por la que su nombre vuelve a ocupar titulares cada vez que comparte algo aparentemente trivial. Porque detrás de cada gesto, de cada sonrisa capturada en vídeo, hay una narrativa más profunda, la de una mujer que encuentra belleza en lo cotidiano y que sabe cómo transmitirla al mundo. Así, la noche de subasta no fue solo un evento social, sino una ventana a la sensibilidad de una artista que convierte lo simple en simbólico. Y aunque nadie puede asegurar si Demet se llevó el teléfono o el tocadiscos, todos coincidieron en algo. Aquella noche, lo que realmente se subastó fue el tiempo, la memoria y la magia de lo auténtico. Así que sí, esperamos que Demet haya conseguido esas piezas llenas de nostalgia, y que pronto las veamos decorando algún rincón de su casa, o tal vez protagonizando su próxima publicación viral. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.